Poco a poco los acontecimientos en el mundo van marcando una tendencia y un tiempo diferente en la historia humana. Un poco de lo ambiental, un poco de crisis en la sociedad, un poco de luchar contra algún virus u enfermedad, otro poco de aumento de la violencia y de amenazas de guerra. Tal vez aún no lo podamos visualizar todo muy bien, pero ya habrá tiempo de pensar y ver realmente en qué lugar de la historia nos encontramos. Lo que sí es factible de visualizar con cierto grado de certeza es una de las características comunes para un extenso grupo de personas nacidas a finales del siglo pasado y a comienzos del presente siglo. Este rasgo común es la impaciencia. Impaciencia. Porque este término suele describir una sociedad que de espera no quiere saber nada. La nuestra es una sociedad atrapada por la inmediatez, entusiasmados ante la ingenua idea de que la felicidad está a un clic de distancia. Si a esto le sumamos también lo que son las creencias de que la felicidad está en que cada cual hace lo que bien le parece, entonces es como lógico que la ansiedad y la crisis se vuelva como un lema muy recurrente. Una sociedad que promete y no cumple. Una turba de personas que no quieren renunciar a los tesoros que se les han prometido. Una sociedad cuyo enunciado es desinstalar, derribar inmediatamente cualquier incomodidad, indudablemente que la espera incomoda. Y tiene un vínculo todo aquello con la angustia y esta a su vez con la ausencia de una verdad que les colme y les calme. Mientras esto ocurre con nuestra sociedad, la invitación es a reflexionar sobre una de las cualidades humanas tan antiguas como los propios problemas que se asoman y dejan ver lo frágiles que son las estructuras sobre las cuales están fundados los cimientos de este mundo. Jesucristo rogó al Padre por nosotros en su tiempo, o cuando habitaba ya en la tierra de Palestina, como cualquier ser humano normal, y le pidió al Padre que nos guardara del mal de una sociedad que se alza como un desierto de pruebas para todos los cristianos verdaderos. Una cualidad vital para superar las pruebas que encontramos en esta vida es la paciencia. La paciencia, una virtud perdida en nuestro mundo, pero que como cristianos debemos desarrollar y atesorar. Y es por eso, queridos hermanos, que el mensaje de esta tarde, para aquellos que acostumbran a tomar apuntes, el título del mensaje es Desarrollando paciencia en el siglo XXI. ¿Cuántas veces? Aquí todos vamos a empezar a recordar. ¿Cuántas veces nos encontramos diciéndonos a nosotros mismos paciencia cuando las circunstancias parecen injustas o algo impide que hagamos algo con la celeridad que esperábamos? Paciencia cuando alguien se pone por delante de nosotros en la fila y no respeta su turno. ¿Cómo no olvidar cuando fuimos rápidos al supermercado a comprar algo de urgencia y justo cuando pensábamos que todo marchaba bien, se cae el sistema y todas las cajas detenidas o la caja donde estábamos justo es la que tiene los problemas? A veces nos cambiamos de caja porque la de al lado va más rápido. Y cuando nos cambiamos, justo alguien tiene problemas con sus productos. Y vemos cómo la caja que abandonamos comienza a avanzar rápidamente. ¿A quién no le ha pasado? ¿Quién no recuerda, queridos hermanos, las dificultades que algunos hermanos tuvieron para llegar a la fiesta de los tabernáculos pasada?
Viajaban felices y el clima les impidió abordar el avión y no pudieron llegar a tiempo a la noche de inauguración. ¿Para qué mencionar las pruebas más difíciles? Aquellas que rompen el corazón de alguna persona, justo cuando estaba rebosante de alegría. Hay frente a estas cosas varias opciones que podemos tomar. Podemos enojarnos a veces con justicia frente a un hecho injusto. Podemos reclamar la ineficiencia de un sistema y podemos también desahogarnos y decir en un momento dado todo lo que pensamos de todo lo que nos ocurre. Podemos llorar también amargamente nuestra desdicha y pedirle a Dios que nos dé consuelo. Podemos esperar también tranquilamente otro turno en la caja. Todos necesitamos desarrollar paciencia y a veces en nuestra impotencia le pedimos a Dios en voz alta: oh Dios, dame paciencia. La paciencia, sin embargo, queridos hermanos, es algo que debemos desarrollar. Es algo que debemos aprender para enfrentar y superar los problemas que van apareciendo a lo largo de nuestras vidas. Un vecino atraviesa justo en la entrada de nuestro portón su automóvil. Desacuerdos entre padres e hijos, desacuerdos con nuestros hermanos en la fe, incomprensiones a veces de nuestro empleador, de las personas que a veces viven junto a nosotros, pero no siendo de nuestra fe, nos dificultan nuestra forma de vida basada en la ley de Dios. A veces nuestros hijos tienen problemas también con los demás compañeros en sus colegios. En fin, cada uno de nosotros tiene algo que decir al respecto. Pero como cristianos de este siglo malo, tenemos la responsabilidad de desarrollar esta cualidad, dadas las condiciones que imperan en esta vorágine de fin de siglo. Estamos conscientes de nuestra necesidad de perseverar hasta el fin y esperar pacientemente la llegada de nuestro Señor Jesucristo y no tenerla por tardanza. Sabemos muy bien que al final del túnel nos espera algo glorioso y grandioso, donde muchos vamos a poder enjugar nuestras lágrimas, que a veces están retenidas en el tiempo, donde podremos por fin descansar de todo lo que hoy nos atormenta. El apóstol Pablo, en su epístola a los hermanos de Roma, dice lo siguiente acerca de nuestra esperanza. Allí en Romanos, en el capítulo 8 y versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Nosotros nos hemos arrepentido de nuestra vida pasada y con la esperanza del reino de Dios hemos aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos bautizado y desde entonces, habiendo sido engendrados por Dios, tenemos la esperanza de un reino que vendrá algún día en el cual vamos a ser parte de la familia de Dios. Pero ese reino aún no lo vemos. Y eso dice Pablo, continuando aquí en el versículo 25 de Romanos 8. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esperar lo que no vemos significa desarrollar una cualidad. Entonces, ¿qué es exactamente este elemento? ¿Y cómo podemos aprenderlo o desarrollarlo? A veces nos cuesta visualizar todo aquello, pero hay pruebas que afrontar. Algunas de ellas cotidianas, comunes y corrientes, otras muy complicadas,
En la medida que desarrollamos esta cualidad, iremos viendo de qué estamos hechos, para qué estamos preparados. Vamos a una escritura en la epístola a los Hebreos, donde Pablo nos aconseja, allí en Hebreos 12:1. Allí nos aconseja acerca de la actitud que debemos tener para perseverar en nuestra meta. Capítulo 2 y versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Precisamente los corredores de fondo y los grandes maratonistas saben que la paciencia es pero fundamental para dosificar sus energías, para no fatigarse innecesariamente. A diferencia de las carreras cortas, de 100 metros planos, por ejemplo, las carreras de fondo se corren paso a paso para mantenerse en un avance constante y en forma sostenida. También el apóstol Pedro nos agrega algo muy interesante en su segunda carta y que tiene que ver con lo que debemos añadir a nuestra fe. Aquello que hablaba también nuestro hermano, don Adalberto Díaz, segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. En realidad esto es como una receta, donde la base de un gran plato delicioso debe ser nuestra fe. Luego, virtud o nuestra disposición natural para hacer y pensar en el bien. Y debemos añadir, como dice la escritura aquí, conocimiento para hacer todo esto más consistente. Los hermanos que viajaron, que estuvimos ahí en la fiesta de los tabernáculos en Olmué este año, recordarán la película Ratatouille. Y allí el lema de este gran chef que aparece en la película, Gusteau: cualquiera puede cocinar. Y yo digo que cualquier cristiano verdadero, con ese espíritu de superación y de ese amor a la ley de Dios, puede en realidad llegar a cocinar este exquisito plato. Pero Pedro continúa aquí diciendo, en esta verdadera receta espiritual, en el versículo 6, segunda de Pedro 1, al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad. Entonces, al conocimiento adquirido, debemos aprender a tener control de nosotros, o lo que también llamamos templanza, ese control de nosotros mismos. Y a esto debemos agregar la paciencia. La paciencia, nuestra capacidad de sufrir, de tolerar las pruebas y adversidades con fortaleza. Y agrega aquí Pedro que a la paciencia se debe agregar piedad, una paciencia piadosa. Pedro agrega los últimos ingredientes a nuestra receta poniendo el amor como el sello máximo, ahí en el versículo 7. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraterno y al afecto fraternal, amor. Amor. La tarea que tenemos realmente es muy ardua, pero es la única forma de no estar ociosos espiritualmente. Y finalmente, el resultado será un plato exquisito, delicioso, que dará sus frutos del conocimiento verdadero
de nuestro Señor Jesucristo. También el apóstol Santiago, hermano de Jesucristo, escribe en su epístola algo que a veces nos estremece por lo paradojal que puede a veces resultar imaginarnos o experimentar pruebas difíciles. Vayamos ahí a la epístola de Santiago, en el capítulo 1. Y versículo 2 adelante. Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí en estos versículos se abordan situaciones difíciles que a veces pueden desanimar a muchas personas, a muchos cristianos, y las pruebas a veces pueden hacer que una persona incluso se aparte de la fe. Pruebas financieras, a veces se pierde un empleo o cuesta mucho conseguir un empleo, sobre todo en estos tiempos cuando trabajar en sábado es casi una obligación de las empresas y a veces se necesita. Diversas enfermedades también, problemas familiares, problemas graves de salud y a veces la muerte de un ser querido. Es indudable que cuando las personas llegan a experimentar estas pruebas, suceden muchas cosas dentro de ellos. Y a veces se mira mucho más el lado negativo de las cosas. Y si solo enfocamos en ese lado, puede venir el desánimo y con riesgo de querer darnos por vencido en determinado momento. Sin embargo, aquí tenemos a Santiago, inspirado por Dios, y escribe esto, no como una forma de instarnos a ser una especie de personas masoquistas o algo por el estilo. No, lo que él está diciendo es, ok, todo es complicado, pero pasar por estas pruebas nos traerá lecciones muy valiosas que serán fundamentales para fortalecer nuestro carácter y nos entregará el ansiado crecimiento espiritual. Un hermano durante la fiesta me decía, tuve una prueba muy dura y mientras estaba en ella me di cuenta que viajaba en una dirección sin rumbo. Miré hacia el lado y vi a muchos como yo dormidos. Entonces la prueba me despertó y me pregunté, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y luego de eso fui fortalecido en fe y en el deseo de vivir intensamente cada segundo para practicar lo que nos enseña Dios en su palabra. Un testimonio muy hermoso de alguien que vive hoy día la fe de distinta manera. Y ese testimonio, como muchos otros, nos enseñan del por qué Santiago escribe esto en su epístola. Que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia se desarrolle hasta tener una obra completa para lograr la perfección de la persona. Y termina el versículo 4 diciendo, sin que os falte cosa alguna. Es decir, ya está todo completo. Qué maravilla, queridos hermanos, es llegar a comprender todo esto. Aunque a veces la realidad nos muestra que el sumo gozo llega, pero cuando la prueba ya ha terminado. Eso es cierto. Que durante la prueba se vivieron momentos de dolor, de tristeza, y como dice Pablo en Hebreos 12:11, refiriéndose a cuando estos momentos tristes pasan. Después dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido
ejercitados. Ahora, en todos los versículos anteriores, en donde hemos mencionado la palabra paciencia, se traduce del vocablo griego upomone, con H al principio, upomone, la cual es traducida también, según su contexto, como resistencia, perseverancia, aguante alegre o esperanzado. Esta palabra describe la fuerza interior que nace en nuestra relación con nuestro Dios. Cuando nosotros hemos experimentado la piedad y misericordia de Dios en nuestras vidas, primero siendo llamados, eso es lo primero, siendo llamados, luego enseñados en sus caminos. Debemos ser capaces de mirar más allá. Como dijo un hermano en la fiesta en uno de sus mensajes, más allá de la punta de nuestra nariz, más allá de las circunstancias del momento, y reconocer a nuestro Dios como el dueño de nuestras vidas. No se tiene esa actitud de tristeza o profundo sentir de quien se resigna a la adversidad, sino la actitud de perseverancia, de continuar, de esperanza, de un discípulo de Jesucristo que al final del túnel sabe que verá la luz a todos sus sufrimientos. Una persona que ha desarrollado la paciencia, por lo general son personas firmes ante la adversidad o a la tensión. Una persona paciente no se apresura. Tampoco son impetuosos o que actúan con vehemencia extrema. Las personas pacientes actúan con sabiduría, con discreción. La Sagrada Escritura nos trae muchos ejemplos de aquellos y nos traen a colación del por qué consideramos toda la Biblia como un conjunto. En consecuencia que, según estas personas, lo ocurrido al pueblo de Israel es una etapa pasada, diferente a la nuestra, a lo que deben vivir los cristianos en nuestra época. Pero la palabra de Dios es clara y nos da sus razones. Vamos allí a la epístola a los hermanos de Roma, por parte del apóstol Pablo, la epístola a los romanos, en el capítulo 15 y versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todos los ejemplos que podemos encontrar en la Sagrada Escritura son para nuestro propio crecimiento, para nuestra enseñanza, y es muy válido recurrir a ellos. Y es por eso que la Iglesia toma a la Sagrada Escritura como un todo complementario, como dice el señor Mario Hernández siempre, un poquito aquí, otro poquito allá. Los antiguos israelitas a veces mostraban falta de paciencia. ¿Qué duda cabe? Lo cual les trajo un sinnúmero de problemas asociados, porque ellos vieron los milagros de Dios. Vieron abrirse el mar. Fueron testigos de cómo fueron ayudados por Él. Sin embargo, la Escritura nos dice que una y otra vez ellos se impacientaron, se rebelaron y no confiaron en Dios para obtener alimento, agua, protección contra sus eventuales enemigos. Vamos al primer libro de Samuel para ver uno de estos ejemplos de impaciencia. Primer libro de Samuel, en el capítulo 13 y versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl
permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Aquí este es uno de los ejemplos de impaciencia. Había temor del pueblo por aquellos momentos críticos. Y en el versículo 8 continúa diciendo, y él esperó 7 días, referido a Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Comenzaba la impaciencia, y Saúl esperaba el tiempo que Samuel le había dicho, pero vio cómo esta espera entonces comenzaba a traer algunos problemas. El pueblo huía, pero en lugar de imponer allí su liderazgo, actuó en democracia con las personas. Continúa el versículo 9 diciendo, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Luego de preguntarle a Samuel por aquello que había hecho, y ante la respuesta de Saúl, Samuel replica en el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Eterno tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora el Eterno hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Una consecuencia trágica, triste. Las consecuencias de ese acto son muy duras, en realidad, para Saúl. Y en el versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. El Eterno se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Eterno ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Eterno te mandó. Este es uno de los ejemplos emblemáticos de impaciencia. Otro ejemplo en el Evangelio de Mateo, encontramos allí a nuestro Señor Jesucristo entregándonos una parábola. Esta parábola es acerca de un siervo que tenía una deuda. Vamos a la escritura, aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 y versículo 23. Por lo cual, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. La parábola en cuestión continúa relatando el hecho de que este hombre apeló a la misericordia de su señor y finalmente fue perdonado de aquella deuda. Pero ese mismo siervo no tuvo posteriormente la misma actitud piadosa que había recibido de su señor. Se hizo echar en la cárcel a otro hombre que le debía mucho menos de lo que a él se le había perdonado. ¿Qué ocurrió aquí con aquel siervo que no perdonó? Evidentemente tuvo impaciencia. No esperó a la persona para que juntara los recursos y le pagara. ¿Cuál fue el resultado de ese acto de impaciencia? Lo vemos aquí también, avanzando aquí al versículo 32. Estamos aquí en Mateo 18, versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Cuántas veces nosotros, queridos hermanos, hemos caído en esta trampa de la impaciencia? Sin duda que todos debemos reconocer que nos falta aún por desarrollar para perfeccionar nuestro carácter, esta cualidad del carácter de nuestro Dios.
Uno de los casos emblemáticos que quedó registrado en las Escrituras y donde se muestra el valor de la paciencia es el de Abraham. Abraham esperó pacientemente 25 años lo que Dios le había prometido, de que él se convertiría en padre de naciones al nacer su primer hijo. Y siendo ya de 90 años, por fin su esposa Sara concibió a Isaac. Este tipo de paciencia que demostró Abraham le significó a él que Dios lo considerara su amigo. Y en la epístola a los Hebreos, Pablo declara, inspirado por Dios, que la espera de aquella promesa fue acompañada de paciencia. Vayamos ahí a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 6. Epístola a los Hebreos, capítulo 6, y partiendo en el versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aquí está muy claro lo que realizó Abraham en esta espera, con paciencia. Lo de Abraham es uno de los resultados de la fidelidad en esperar, aguardar con fe una promesa de Dios, porque sencillamente pudo haber tomado otro camino. Y tal vez no haber esperado, tal vez haberse desesperado, buscarse otra mujer, incluso reemplazar a Sara y buscar una solución de alguien que no está plenamente convertido ni convencido de lo que había dicho Dios. De hecho, las edades y el tiempo que pasaba hacían que esta promesa fuera algo increíble, pero Dios finalmente cumplió conforme Abraham esperó. Otro caso increíble fue el de Job, el hombre más recto sobre la tierra en aquel momento en la historia humana. Y dice la palabra que no hay otro como él en la tierra, un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto lo declara Dios en el libro de Job, en el capítulo 1 y versículo 8. Todos sabemos que pese a esa perfección que había alcanzado Job, él era autojusto o justo a sus propios ojos, como lo declara la Sagrada Escritura en Job 32, versículo 1. Dios permitió la prueba de Job para que aquello oculto se manifestara. Y pese a que Satanás destruyó prácticamente todo lo que él tenía, Job se mantuvo como un ejemplo de paciencia increíble, a lo cual Santiago se refiere en su epístola. Aquí lo está refrendando, aquí la epístola de Santiago en el capítulo 5 y versículo 10. Santiago 5, versículo 10. Hermanos míos, dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ejemplos de aflicción y de paciencia son muy útiles para nosotros en este tiempo. Recuerdo que en el pasado, y también como dice don Mario, de un lugar cuyo nombre no quiero acordarme, algunas personas decidieron salir de la iglesia, pero no por convicciones, pues ellos reconocían que aquí en la iglesia se vive y se respira la verdad de Dios. Pero ellos
buscaban que sus hijos tuviesen vida social en otros grupos más grandes, que en un grupo de 12 o 15 personas no encontrarían. La parte social se le denominó en su momento, pero olvidaron la promesa de Jesús, que esta iglesia no sería dejada en el Hades. Lo que dice Mateo 16:18. Y este año, en el lugar de la fiesta, fue muy hermoso ver a los niños cómo corrían por el pasto, jóvenes disfrutando de la alegre compañía, partidos de fútbol improvisados, voleibol, adultos afuera de sus cabañas compartiendo, sana camaradería cristiana. Fue maravilloso. Y recordé esa promesa de nuestro Señor. Vi a la congregación activa y más viva que nunca, como pudo haber pasado en la totalidad de los sitios de la fiesta de nuestra iglesia. Dios cumple sus promesas si nos apegamos a su verdad y esperamos con paciencia. Un buen ejemplo de paciencia también fue el rey David. Él, a diferencia de Saúl, supo esperar. Tenía una gran paciencia, acompañada de fe. En sus escritos vemos cómo sus expresiones reflejan esta cualidad de su vida. Por ejemplo, en Salmos 40 y versículo 1, el capítulo 40, versículo 1 dice: pacientemente esperé al Eterno, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esta es una ilustración muy gráfica de cómo David consideraba a Dios, cómo él lo dimensionaba. Él da a entender cuando alguien de estatura infinita como Dios se inclina a un ser humano muy pequeño, y como dice, para escucharlo, ¿cierto? Otro de los escritos lo vemos en Salmos 25. Salmos 25, en el versículo 5. Allí dice, Salmos 25, versículo 5. Allí dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Uno se imagina a David en todas sus batallas y las vigilias que él tuvo, y él declara esperar en Dios en todo momento. También en el versículo 21 de este mismo capítulo 25 dice: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Una actitud de parte de David de espera, de paciencia, en la que muestra, es todo lo que muestra David en estos pasajes. Y si nos trasladamos a los tiempos de la iglesia, en tiempos de Pablo, vemos cómo el apóstol sufre también muchas dificultades que prueban su paciencia. Recuerden que fue azotado por los judíos y también dice que naufragó, padeció naufragio, estuvo en peligro de malhechores, de judíos, gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, y debía también lidiar entre personas a veces hostiles que se infiltraban entre los hermanos en la fe. Era Pablo un hombre trabajador, a veces no durmiendo bien, padeciendo hambre, frío, sed, pero además sin perder nunca su preocupación por las congregaciones que él visitaba. Y eso lo podemos leer en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11 y versículo 24.
Todos estos padecimientos, lejos de desanimar al apóstol Pablo, le hizo declarar con optimismo todo aquello. Y podemos ver sus pensamientos frente a todo eso en su carta. Entonces, aquí en la carta a los Corintios, 2 Corintios 11, 24. Allí habla algunas cosas, como dice, de los judíos, ves, 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. Algo terrible. Y ahí dice que fue 3 veces azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Ahí está refrendado todo lo que les estaba mencionando. Ahora también a los hermanos de Roma declara otro tanto, ahí en su carta a los romanos, en el versículo 5, capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el apóstol Pablo, predicando con su ejemplo, también insta a los hermanos de Tesalónica, ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. A la paciencia de Cristo. Aquí Pablo nos dice que debemos encaminar estos pensamientos al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Esto nos pone un parámetro bastante elevado, porque nos pone como parámetro el maravilloso ejemplo de Cristo en cuanto a la paciencia. Vamos a la epístola a los Hebreos, donde se ilustra este tipo de paciencia. Hebreos 12, y versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El mayor ejemplo en cuanto a la paciencia que nosotros podemos encontrar es el que nos entregó nuestro Señor Jesucristo. Porque como un cordero inocente, humilde, manso, finalmente terminó con una muerte terrible, con el objetivo de reconciliar al hombre con su Creador. Ahora, queridos hermanos, la paciencia tiene muchas formas de ser desarrollada. Y a continuación, yo hice un punteo, un resumen, y entonces vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cómo desarrollar la paciencia, pero a modo de puntos resumidos. Y el número 1 es, mantengamos nuestra panorámica del plan de Dios. Vivimos una época tremenda, vertiginosa, y que nos va probando día a día. No obstante aquello, debemos mantenernos enfocados en nuestra meta, en aquella meta final. A veces, es cierto, hay problemas en el trabajo y problemas en algunos hogares, sobre todo cuando la persona es la única de aquel grupo de personas a la cual Dios ha llamado de una familia. Y las personas a veces sufren mucho
y porque es una lucha constante entre el obedecer a Dios y las trabas que les pone su propia familia física. A veces en el empleo se viven pesadillas realmente con jefes que son realmente injustos. Y el consejo de Santiago es muy útil en estos casos. Santiago, en el capítulo 5, epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, dice él, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El plan de Dios, aquí podemos ver que es un proceso maravilloso que se está llevando a cabo aquí en la tierra, enfrente de nuestros propios ojos. Lo más importante para Dios en este tiempo es el siguiente paso en su plan. Cuando el sonido de trompetas anuncia la llegada de su reino sobre la tierra y vengan aquellos primeros frutos de su cosecha, esperamos ser parte de aquellas primicias de Dios. Y continúa aquí Santiago diciendo que debemos tener ese tipo de paciencia. En el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Afirmemos nuestros pensamientos, pongámonos a trabajar en aquello, tengamos fe en su promesa y tengamos siempre en nuestras mentes esta panorámica del plan de Dios y nuestra meta, porque así vamos visualizando todo lo que nos espera y vamos a bregar con perseverancia para llegar a esa ansiada meta. El punto número 2, detenerse a pensar antes de actuar. Hay circunstancias, queridos hermanos, que a veces nos parecen desagradables o injustas. Nunca es bueno apresurarse. Esto es algo que todos debemos aprender, y me pongo yo primero en la fila. Debemos aprender esta cualidad. Nunca es bueno apresurarse a expresar nuestra molestia o emitir declaraciones. A veces nuestras reacciones terminan siendo poco afortunadas y obviamente debemos arrepentirnos de ello. Es mejor concentrarse en otra cosa en lugar de detenernos en eso que nos incomoda. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 29, versículo 20, dice, Proverbios 29, 20, dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Detenerse a pensar antes de actuar es realmente un muy buen ejercicio para desarrollar lo que es la paciencia. Otro punto sería el número 3. Busquemos el amor en los demás. A veces, queridos hermanos, nuestra impaciencia tiene el origen en nuestro propio egoísmo. Y de esa manera nos incomoda una cajera del supermercado muy lenta o que conversa mucho en la caja mientras la fila aumenta. O el niño que no puede seguir ninguna instrucción. ¿Se han fijado? Hay niños que no siguen ninguna instrucción y realmente molestan mucho. O el empleado en ocasiones muy prepotente o grosero. O la persona que nos aburre contándonos la misma historia. Y se alarga y ni siquiera a veces nos deja hablar. Pero aquí Pablo, en la primera carta a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 5,
versículo 14, les dice que debemos ser pacientes con todos y debemos pensar que aquellas personas que a veces nos incomodan, bueno, ella también eventualmente será parte de la familia de Dios en el futuro. Y debemos buscar desarrollar nuestro amor hacia los demás. Nosotros estamos venciendo dificultades y deficiencias. Por lo tanto, pensar de esa manera nos hace un cambio de chip, nuestra forma de enfrentar estas situaciones. Otro punto, el número 4, confiemos plenamente en Dios para nuestra fortaleza. Confiemos plenamente en Dios para nuestra fortaleza. Recordemos que nuestro Padre es muy misericordioso, es el Dios de la paciencia. Y podemos leer esa escritura aquí en la epístola a los Romanos, en el capítulo 15. Romanos capítulo 15 y versículo 5. Y aquí dice esto que es muy importante, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Nosotros debemos desarrollar un carácter justo, conforme al carácter santo de nuestro Dios. Por lo tanto, la paciencia es uno de los atributos que debemos procurar desarrollar en este tiempo, al máximo que podamos. Debemos ir más allá de nuestras propias limitaciones humanas y pedirle a nuestro Dios, en oración, en ayuno, que nos ayude a desarrollar esta cualidad, que nos ayude a tener mayor paciencia. Es cierto que nosotros debemos hacer el esfuerzo genuino y verdadero, y actuando de esa manera, con plena perseverancia podemos recordar la promesa de nuestro Dios expresada en el libro de Isaías 40. Isaías 40, versículo 29. Esta es una escritura muy hermosa. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo recuerdo a las personas que han padecido pruebas de salud. Yo he hablado con una de las hermanas y he sido testigo de su tribulación y a veces sin ninguna fuerza, tratando ella de animarse, sufriendo por una enfermedad. Hay veces que podemos pensar que hay cosas que no podemos desarrollar y nos frustramos, pero dice Dios que es Él quien multiplica nuestras fuerzas. Y siguiendo aquí en el versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Quién va a pensar? Los jóvenes con esa energía, y ellos también se cansan. Versículo 31. Pero los que esperan al Eterno tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si Dios puede hacer todo eso por nosotros, ¿por qué no nos habrá de multiplicar nuestra paciencia? Al principio les decía, vivimos en una sociedad contraria a los caminos de Dios y la impaciencia se ha convertido en el lema de todas las nuevas generaciones. Todo está a un clic de distancia y no se soporta nada. Todo tiene que ser inmediato. De lo contrario, hay crisis y ansiedad muy dañina. Yo recuerdo que
nuestros tiempos, cuando las personas nos exigían todo de inmediato. Y yo recuerdo a gente que les decía, lo único instantáneo que yo conozco es el café, instantáneo. Pero hoy no vale ese dicho. La gente no está dispuesta a esperar. Por otro lado, Dios nos ha prometido la vida eterna. Sí, nos mantenemos fieles en su camino. Y la paciencia es un ingrediente necesario. Leamos una escritura, la última escritura, aquí en la Epístola a los Hebreos. En el capítulo 10 y versículo 36. Hebreos 10, 36 dice, porque os es necesaria la paciencia, es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La necesidad de desarrollar esta cualidad para llegar a obtener la promesa. Es muy importante desarrollar la paciencia. Para concluir, queridos hermanos, este mensaje de esta tarde, como pueblo de Dios, debemos esperar en nuestro Padre. Practicar la paciencia es de vital importancia para nosotros, como les he mostrado, porque es uno de los atributos esenciales de nuestro Dios. Si practicamos la paciencia y perseveramos en ella hasta el fin de esta era, nos espera realmente un mundo maravilloso. Romanos 8, 19 dice que el anhelo ardiente de la creación es guardar la Dios de Dios que con paciencia aguarda el cumplimiento del plan maestro de Dios. Es un ejemplo de paciencia para nosotros. ¿Cuánta injusticia de parte de los caminos equivocados del hombre ha tenido que soportar esta creación? Y nosotros también aguardamos con paciencia. Después de todo, somos parte de esta creación de Dios que espera, que aguarda con anhelo. Pero algún día, nosotros que hemos sido engendrados por el poder del Espíritu Santo de Dios, que también gemimos interiormente, esperando nacer dentro de la familia de Dios, seremos también transformados, porque habremos esperado con paciencia y perseverancia nuestra meta final, la llegada al maravilloso reino de nuestro Padre. Queridos hermanos, buenas tardes a todos.